misioneros no vamos a vivir en misión, o no vamos a estar conscientes de que todos tenemos una misión y que todos tenemos, hermanos, un campo misionero que Dios ha puesto en nuestras vidas. Tal vez nosotros no tenemos que irnos a otras comunidades, pero lo que sí debemos hacer, hermanos, como creyentes y como iglesia, es abrir nuestros ojos, porque alrededor de nosotros hay muchos campos misioneros que muy pocos están trabajando y que tal vez no hemos percibido como campos misioneros. Lo siguiente, somos diferentes y hemos aprendido, hermanos, o hemos visto que hay 5 áreas que nos van a ayudar a comprender nuestro diseño, que son los dones espirituales, que los vimos la semana pasada, el corazón, que es lo que vamos a ver hoy, las habilidades, la personalidad y las experiencias. Lo siguiente, hermanos, que es lo que vimos la semana pasada, en los creyentes a través de los dones espirituales. No sé cuántos hayan hecho su lista de dones y con los dones se hayan identificado, hermanos, pero creo que es importante para nuestro. Y pues lo último, los dones son para la edificación, crecimiento y madurez de la iglesia. Sí, les traigo unas preguntas de repaso también. Yo creo que es importante, hermanos, si usted trae dónde apuntar, que lo pueda anotar. Si trae hoja, celular, iPad, iPod. Ok. Preguntas de repaso y reflexión. La primera pregunta, hermano, es: ¿qué obstáculos impiden que los creyentes comprendan y vivan el llamado que Dios les hace a servir? Piénselo, hermano, aplíquelo para su propia vida. ¿Qué obstáculos le impiden a usted el comprender el llamado de Dios para su vida? ¿Qué es lo que lo ha detenido? ¿O qué es lo que se le ha hecho difícil para poder comprender que Dios tiene un llamado para usted, para ejercer, ya sea aquí en la iglesia o afuera? ¿Qué es lo que se le hace difícil? La siguiente, ¿cuáles son las consecuencias para la iglesia? Gracias. ¿Cuáles son, hermanos, las consecuencias para nosotros como iglesia el que la mayoría de los creyentes o la mayoría de los miembros no estén comprendiendo este propósito y no estén viviendo este propósito? ¿Cuáles son las consecuencias, hermanos, para nosotros como iglesia? Es decir, como iglesia, ¿qué nos quita el que muchos no estén viviendo su propósito en Cristo? Como iglesia, ¿en qué nos detiene? Como iglesia, ¿en qué nos afecta? ¿Y qué nos está impidiendo? Y la última pregunta, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a otros a comprender su propósito o su diseño en Cristo? ¿Qué puede hacer usted, hermano? Ya sea, ahí veo a Cruz, mi hermano que está allá en Tabachines. ¿Qué puede hacer usted, hermano, que a lo mejor está como coordinador del ministerio o al frente de un grupo? ¿Qué puede hacer usted, hermano, para ayudar a que otros comprendan su diseño en Cristo? Y que otros puedan descubrir, esto es lo que el Señor me dio y esto es lo que yo puedo hacer para servir al Señor. Ha sido una experiencia muy grata estas últimas semanas con los jóvenes, el desafiarlos a pensar de una manera creativa en cuanto a cómo pueden servir al Señor y cómo pueden servir a las personas allá afuera. El ver cómo ellos comprendiendo que Dios tiene un propósito especial para sus vidas, cómo ellos comienzan a emocionarse y a decir, a lo mejor yo puedo hacer esto, a lo mejor yo puedo usar esto que Dios me ha dado para vivir en y que comprendan, hermanos, que no nos limitan la línea de ministerios tal vez que tenemos en la iglesia, sino que lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es lo que debe definir la manera en la que nosotros vamos a servir al mundo. Y hoy vamos a ver esto, vamos a ver el corazón. El domingo pasado hablábamos del amor y decíamos que el amor, hermanos, es una de esas cosas de las que todos hablamos, pero que a veces muy pocos podríamos definir lo que es. ¿Qué es el corazón? No me voy a salir con, que es un músculo en el pecho. Cuando la Biblia, hermanos, habla de corazón, la Biblia habla del núcleo del ser de la persona. Es decir, de lo que yo soy en mi punto más íntimo y más personal. Abarca mis emociones, abarca mis pensamientos, abarca mis deseos, abarca mis pasiones, mis sueños, mis esperanzas. El corazón, de alguna manera, la Biblia lo utiliza para resumir a lo que es el ser humano, nuestro corazón. Hoy vamos a hablar del corazón, hermanos, y cómo comprender lo que Dios ha hecho en nuestro corazón nos ayuda a comprender el diseño que Dios nos ha dado. Muchos de nosotros tenemos pasiones, tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos gustos, tenemos hobbies. Y yo creo, hermanos, que todo eso es importante para comprender cómo Dios nos quiere utilizar, porque muchas veces el corazón nos ayuda a conectarnos con otras personas.
El corazón tiene que ver con aquello que nos gusta hacer. El corazón tiene que ver, hermanos, con aquellas personas con las que nos gusta pasar el tiempo. El corazón tiene que ver, hermanos, con aquello que nos emociona, con aquello que nos apasiona. Usted puede darse cuenta cuando alguien está hablando de algo que le aburre, y usted puede darse cuenta cuando alguien está hablando de algo que le apasiona. Si usted se pone a hablar con Miguel de construcciones o de motores y eso, usted va a ver que Miguel se empieza a emocionar y que no, y que hasta le empieza a escupir en la cara, ¿no? De esa manera uno se da cuenta que le apasiona algo. Y aunque a veces pensamos que las pasiones tienen una connotación negativa, y a veces viene la Biblia, no son las pasiones en sí lo negativo, sino el corazón de la persona. Pero un corazón transformado, hermanos, es un corazón que tiene las pasiones bajo control y deja controlarse por Dios. Si ven que traigo el celular no es porque estoy en Facebook, ¿no? Es que aquí traigo yo no tengo iPad así como Brenda, que se le pierde y al siguiente día se compra otro, ¿no? Hermanos, cuando hablamos de renuncia y cuando hablamos de la renuncia que Jesús nos pide, no significa, hermanos, que cuando Jesús llega a nuestra vida y nos pide renunciar, significa que todo lo que tenemos es desechable, que Dios ya no va a usar eso que tenemos, que Dios nos pide dejar todo porque todo lo que somos es inservible. La renuncia, hermanos, tiene más que ver con dejar de utilizar nuestros sueños y nuestro corazón para satisfacernos a nosotros y comenzar a usar nuestros deseos y nuestros sueños para servir a Dios. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Cuando Jesús llega con Andrés y Pedro, les dice: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Yo imagino que a Andrés y a Pedro les gustaba pescar. Se pasaban toda la noche pescando. Y podemos ver en la Biblia que cuando Jesús muere y cuando ellos piensan que ya todo terminó, ellos vuelven a pescar y están pescando toda la noche. Entonces era una de sus pasiones. Cuando Jesús se acerca a ellos, Jesús le dice: síganme y ya no van a ser pescadores de peces, van a ser pescadores de hombres. De alguna manera Dios cambió su oficio y su pasión natural y humana, la convirtió en una pasión espiritual. Ya lo había comentado en otras ocasiones. Y después vemos a Pedro, yo creo que con esa misma pasión que lanzaba las redes. Lo vemos en el capítulo 2 de Hechos, lanzando redes espirituales, cuando se añaden a la iglesia más de 3,000 personas. Así que no se trata de que seamos desechables, hermanos, sino cambiar el foco de nuestra atención, de enfocarnos en nosotros mismos, a comenzar a enfocarnos en Dios. ¿Cuántos saben Salmos 37:4? Tal vez no saben la cita, pero se lo saben. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a repetirlo otra vez: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es interesante, ¿no? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero yo pienso, hermanos, que una manera de entender este pasaje, cuando nos deleitamos en Jehová, cuando venimos a Cristo y cuando estamos siendo transformados, el hecho de que podamos encontrar deleite en las cosas que Dios nos va a dar, yo creo, hermanos, que se refiere a que nuestros corazones van siendo transformados a la imagen de Dios. Y llega un momento en que comenzamos a desear lo que Dios desea. Y Dios nos da esas cosas porque son las cosas que Él desea. ¿No se le hace como que un poco tramposo? No, pero así es. Dios comienza a transformar nuestros corazones, hermanos, de tal manera que después lo que deseamos y que lo que anhelamos es la voluntad de Dios. Y obviamente Dios va a hacer su voluntad y Dios va a cumplir las peticiones de nuestro corazón. Hay muchos de nosotros que quieren ver a sus familiares rendidos a Cristo. ¿Cuántos quieren eso? ¿Usted cree que es un deseo de usted o es un deseo también de Dios? Dice la Biblia: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este asunto del corazón, hermanos, tiene que ver, y me gusta cuando Dios une todas las cosas. Es lo que estamos viendo ahora en el estudio de la semana del libro Síganme. Es una conexión inexplicable. Vamos a ir a Juan capítulo 15, versículo 4. Juan capítulo 15, versículo 4. Juan 15, 4. Si ya lo tienen, digan: ya lo tengo. Okay. Vamos a leerlo todos juntos. La palabra de Dios dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermanos, la Biblia habla de una conexión espiritual entre el creyente y Jesús. La Biblia dice, hermanos, que nosotros estamos en Jesús y que Jesús está en nosotros. Y es interesante, hermanos, el pensar en esto, Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Y cuando pensamos en el estatus del creyente, es decir, cómo podemos describirnos a nosotros, cómo describir nuestra posición delante de Dios, cómo describir nuestro estado actual como creyentes, la Biblia nos dice que debemos describirnos como nosotros en Cristo. No es solamente un título, no es solamente un nombre, es nosotros en Cristo. Y todo lo que eso implica. Si se da cuenta, hermanos, nuestro estatus como creyentes no es un título, es una persona. Y esa persona es Cristo. Es interesante, ¿no? ¿Cómo nos ve Dios? Dios nos ve en Cristo. Me ve como Daniel, como Valentín. Él me ve en Cristo. Y de la misma forma, hermanos, describe nuestra conexión con Cristo como Cristo en nosotros. Y esta es otra parte interesante, hermanos, porque no hay otra relación personal, o no hay otra relación más cercana y más íntima y más entretejida entre otra persona y nosotros que la que hay con Cristo. ¿Qué tan unida, hermanos, es la relación? Piénselo así. Hay deseos y hay sentimientos y hay emociones, hermanos, que tal vez nacen del corazón de Jesús, pero nosotros las damos con nuestras propias emociones y sentimientos. ¿Sí lo ha pensado de esa manera? Obviamente, hermanos, como cristianos podemos decir cuando tal vez un sentimiento o un pensamiento no vino de nosotros, porque podemos decir, bueno, yo antes, sin Cristo, yo no hubiera pensado de esta manera. Y tal vez, hermanos, podemos identificar pensamientos tal vez que vienen del corazón de Dios, pero que nacen en nuestro propio corazón. Y son tan nuestros, hermanos, que no podríamos decir que no son de nosotros, pero son pensamientos que Cristo pone en nosotros y son deseos que Dios pone en nosotros. Y eso, hermanos, nos habla de esa conexión tan íntima, que llegamos a experimentar un deseo de Dios que pone en nosotros como si fuera nuestro propio deseo, como si fuera nuestro propio anhelo. No sé cuántos de ustedes, hermanos, han visto personas allá afuera o han visto hermanos aquí adentro y han sido movidos a misericordia, han sido movidos a servirles, han sido movidos a hacer algo bueno por ellos. Y tal vez usted piensa, es que Dios puso en mi corazón, pero ¿a poco no fue un sentimiento que nació en usted hacerlo, en usted quererlo? Dice Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí le emociona, hermano, o no le emociona? A mí me emociona, hermano. El pensar en Cristo viviendo en mí, controlando todo. No sé si ya lo comenzaron a ver. Cristo viviendo en mí, controlándolo todo. Es lo que Pablo decía. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Vamos bien hasta aquí? La idea principal es esta, hermanos. Estamos en íntima, indescriptible e inseparablemente unidos a Cristo. Sus deseos se convierten en mis deseos. Sus pasiones se convierten en mis pasiones. Su visión, su voluntad, hermanos, se convierte en mi visión y se convierte en mi voluntad. Y de esa manera, hermanos, podemos estar seguros que podemos identificar nuestro corazón como una manera en la que Dios pone diseño en nosotros. Dios nos hace diferente a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado gustos y nos ha dado deseos diferentes. Algunos gustan de ver programas como Overhauling, como Breaking Bad, programas como El precio de la historia, programas a lo mejor como A prueba de todo, Survivor, mientras que a otros les gusta ver programas como Remodelando mi casa, 10 años menos. A Karen le gusta eso. Iron Chef. Incluso a algunos les gusta ver Laura de México. No vamos a juzgar a nadie, ¿no? Pero bueno, todos tenemos gustos diferentes, hermano. El otro día ayer fuimos al cine. Pues íbamos Miguel, Brenda, Javi, Lidia y yo. No, solo yo. Una bote de palomitas, no es cierto. Y fuimos a ir al Planeta de los Simios, se les recomiendo. A mí me gustó, ¿no? A lo mejor muchos se identifican. Fuimos a ver, hermanos, fuimos a ir al Planeta de los Simios. A mí me gustó mucho película. Y yo les estuve viendo la cara a los changos. Les veía los ojos, les veía el pelo,
porque yo sé que es una película hecha en su mayoría digitalmente, o sea, por computadora. Y el ver los detalles, el ver la iluminación, el ver cómo se movían no sé, eso a mí me llama mucho la atención porque me gusta mucho la computación. Muchos me dirían friki o nerd. A lo mejor podría darme en esa película, yo viendo solamente eso, ¿no? Cómo lo hicieron digitalmente. A lo mejor Brenda podía haberse estado fijando más en la historia, ¿no? En cómo se desarrolló la historia, en los personajes, en la realidad, en cómo se desarrollaron. Tal vez Lidia estaba viendo la organización, ¿no? Cómo se organizaban los changos, el jefe, quién era el tesorero, quién así, ¿no? Es que llega el momento, hermanos, en que los simios tienen así como una reunión que incluso parece culto de negocios, ¿no? No es por hablar mal, no. Y tal vez Miguel y Javi estaban fijando en las construcciones, en los carros, no sé, ¿no? Cada uno de nosotros, hermanos, tiene gustos diferentes. Cada uno de nosotros tiene un corazón diferente y vamos a ver las cosas de manera diferente, desde diferente perspectiva. Siempre que estamos platicando acerca de algún tema, pues Javi casi no habla. Y yo le digo, Javi, necesitamos tener tu perspectiva. Y la otra vez nos dijo su perspectiva y era totalmente diferente a nosotros y nos hizo reír mucho. Hermanos, es que se lo imaginaba de una forma que, bueno, nos dio mucha enseñanza. Somos, hermanos, a veces las personas como las papilas gustativas. Ustedes saben que en las papilas gustativas de nuestra lengua, algunas partes se encargan de percibir lo salado, otras partes se encargan de percibir lo dulce, otros lo agrio. Incluso la nariz tiene que ver cuando comemos, el olor, la textura también de la comida. ¿A poco no le da cuando usted tiene gripa y que está comiendo algo muy bueno? Porque no puede saborear bien la comida, porque no puede oler, ¿no? ¿Por qué dije esto? Sí, hermanos, somos diferentes. Somos diferentes, hermanos, y percibimos las cosas de una manera diferente. Y es interesante poder ver de manera, hermanos, si como iglesia estamos siendo buenas papilas. Si cada uno de nosotros, hermanos, en base a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, estamos identificándonos con las personas en el mundo, con las personas aquí en la iglesia. Si en base a lo que Dios puso en nuestro corazón, estamos siendo sensibles a unas necesidades. Hermanos, yo puedo ser sensible a una necesidad que yo vea, y a lo mejor va a haber necesidades que yo no voy a poder ver o que no voy a relacionar tanto por mi manera, por el corazón que Dios me ha dado, y a lo mejor Dios puso a otra persona en la iglesia que puede identificar esas necesidades, y por eso es importante. 2 preguntas, hermanos. ¿Cómo están las papilas gustativas de nuestra iglesia? Es decir, ¿tenemos, hermanos, como iglesia, una percepción completa de las necesidades de la sociedad, de la cultura que nos rodea? Es una pregunta interesante, piénsela. ¿Tenemos, hermanos, como iglesia, como primera iglesia bautista de La Paz, una percepción completa y real de las necesidades de nuestra comunidad, de nuestra sociedad? Sabemos todos, por default, sabemos que hay una necesidad espiritual, pero hermanos, como iglesia estamos siendo sensibles a las necesidades reales de nuestra sociedad, de nuestra comunidad como paseños. Los jóvenes están siendo sensibles a las necesidades que ven en otros jóvenes. Los adultos están siendo sensibles, hermanos, a las necesidades que ven en determinado grupo de personas. A lo mejor las mujeres se dan cuenta de ciertas necesidades, a lo mejor de madres solteras. Hermanos, como iglesia tenemos que ser como papilas gustativas. Todos somos diferentes y cada uno de nosotros se va a identificar con personas diferentes, y de esta manera vamos a ser sensibles a necesidades bien diferentes. Y yo creo, hermanos, que es necesario que como iglesia tengamos esa perspectiva y actuemos en base a esa perspectiva de lo que es nuestro campo misionero, que es la ciudad, que es nuestra sociedad. Como decía ahorita, a veces no se trata de cerrar un grupo de personas, a veces se trata de una problemática social, y tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos está mostrando. Quiero hablar de algo, hermanos, que es creatividad y oportunidad. Cuando hablamos de alguna actividad evangelística, ¿qué es lo que se imaginan? Cuando decimos, hermanos, vamos a planear una actividad evangelística, ¿qué ideas le vienen a su mente? Vamos a ir a compartir folletos. Ajá, puerta por puerta, dice Jaime, compartir puerta por puerta. ¿Qué otra actividad se le ocurre, hermano? Dar clase a niños. A lo mejor se nos ocurre alguna campaña evangelística. A algunos se le va a ocurrir algún concierto.
cruzadas. ¿Cuál es el problema? No, bueno, no problema, hermano, pero qué tan limitante es esto? La cuestión, hermanos, es que muchos de los miembros de nuestra iglesia, de esta iglesia, podrían sentirse no identificados, hermanos, con esta forma de evangelismo. Porque si decimos, vamos a hacer un concierto, ¿quiénes se sienten identificados con un concierto? Los que tocan. Entonces ahí se vamos a hacer una campaña médica social. ¿Quiénes son los que se identifican? Los médicos, los dentistas, los oculistas. Y hermanos, yo creo que la creatividad tiene que ver mucho con el corazón que Dios nos ha dado, hermanos, a no cerrarnos a los métodos que siempre utilizamos, sino poder abrirnos, hermanos, a las oportunidades que el mundo actual nos ofrece para compartir el evangelio. Y hay tantas cosas. Yo le decía a los jóvenes, yo les estoy tratando de ayudar a descubrir este diseño que Dios les ha dado. Y yo les preguntaba, ¿qué te gusta? Nani y Sarita me decían que a ellas les gustaba la costura porque estuvieron en el taller de costura en la secundaria. Entonces Sarita decía, yo soy muy buena para cortar y para los trazos, pero no soy muy buena para las matemáticas. Pero Nani sí es buena para las matemáticas. Entonces ahí nos complementamos. Y ellas tenían el sábado una idea de poder involucrar a secundarias y poder comenzar a hacer ropa para las personas con bajos recursos. Y yo le decía, ¿a quiénes les gusta la fotografía? No, pues ahí Tony levantó su mano y no me acuerdo quién más. Yo le decía, ¿de qué manera pueden utilizar sus gustos, lo que Dios les ha dado para transmitir un mensaje? Yo creo, hermanos, que el mundo nos ofrece muchas oportunidades. ¿Hasta aquí, hermanos, alguna duda, algún comentario? ¿No voy muy rápido? ¿Vamos bien? Ok. Déjame leer aquí un poquito para no perderme. Vivimos, hermanos, en un mundo que cambia. Cuando volteamos a ver el mundo, podemos ver que muchas cosas están cambiando. Y a lo mejor podríamos ver muchas de esas cosas, muchos de esos cambios, muchas de esas nuevas tendencias, muchas de esas modas, muchas de esas ideologías. Lo podríamos ver, hermanos, como una amenaza a la iglesia. Lo podríamos ver a lo mejor una amenaza a nuestros valores. Y lo podríamos ver, hermanos, como algo y reaccionar de la manera a lo mejor que como iglesia hemos reaccionado mucho tiempo, que es el aislamiento. Aislarlos en vez de poder aprovechar esas oportunidades que el mundo nos ofrece, hermanos, para causar un impacto en el mundo. Yo creo, hermanos, que las diferentes problemáticas sociales, que los cambios que está habiendo en el mundo nos ofrecen, hermanos, una ventana de oportunidad para poder intervenir y hacer algo. ¿Cuántos saben lo que es Facebook? Y YouTube. Bueno, aquí hay muchos hermanos ahí en Facebook, ¿no? Hermanos, lo que tal vez se pudiera ver Facebook como algo que está haciendo perder mucho tiempo a los jóvenes, o como algo que está de alguna manera magnificando algunos problemas entre relaciones interpersonales, podríamos verlo, hermanos, también como una oportunidad. Podemos ver necesidades, porque lo que vemos en Facebook, hermanos, especialmente en adolescentes y jóvenes, podemos entrar a Facebook y ver lo que publican, ver lo que hacen, y podemos criticar y podemos juzgar. Pero lo que verdaderamente, hermano, está pasando ahí es que hay una gran necesidad de aceptación. Hay una gran necesidad de conectarse. Hay una gran necesidad de sentirse parte de algo mucho más grande que uno mismo. Yo creo que algo que parece ser un problema lo podemos ver como una necesidad. ¿No lo cree así? ¿Sí o no? No los veo muy convencidos, hermano. ¿Cuántos saben lo que es Wherever Tomorrow? Tal vez los jóvenes van a estar más familiarizados con eso, ¿no? Tal vez algunos adultos lo conocen porque a lo mejor sus hijos lo han platicado. Wherever Tomorrow, hermanos, es un canal de YouTube, es una persona que comenzó a hacer videos que se llaman videoblog, y ahí transmiten un mensaje, ya sea de humor, un mensaje, no sé, con un pensamiento. Pero, hermanos, lo que ha pasado con este fenómeno de YouTube y los medios, poniendo un ejemplo de lo que está pasando en el mundo, esta persona, hermanos, ha dado que más de 2 millones de personas lo sigan en YouTube. Y de alguna manera podríamos decir que Wherever Tomorrow ha logrado algo que tal vez la iglesia de hoy no ha logrado, que es conectarse con esa gran cantidad de personas. No me malentiendan, hermano, no quiero comparar la iglesia con un canal de YouTube. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que probablemente como iglesia estamos fallando en ver esas oportunidades, en ver esos campos misioneros y poder tomar eso, hermanos, no como una amenaza a nuestros jóvenes, no como una amenaza a lo que significa los valores, sino como una oportunidad para hacer algo. Yo compartía con mis hermanos de la clase del Ministerio de Discipulado.
Antes, hermanos, el mundo veía a la iglesia y decían, aquellos que están volteando el mundo de cabeza, ¿qué decían? Han venido acá. Aquellos que trastornan el mundo entero han llegado acá. Y ahora, hermanos, es la iglesia la que dice, estos que están trastornando el mundo han llegado acá. ¿En qué momento cambió esa dinámica? De que fuera la iglesia la que estaba volteando el mundo de cabeza, a que fuera ahora la sociedad y la cultura la que está volteando el mundo de cabeza. La idea, hermanos, de aprovechar esas oportunidades que el mundo nos ofrece, no es para adaptarnos al mundo, al contrario, es para causar una diferencia, para causar una revolución. La palabra de Dios dice en Mateo 5, creo que 16, así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, en ese momento, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, Jesús los estaba comparando con una ciudad asentada en un monte. Antes me acuerdo cuando no había tanta construcción, me acuerdo que casi de cualquier parte de la ciudad se podía ver el Pedregal. Se podía ver el Pedregal. Jesús dice, hermanos, la iglesia o los discípulos son como una ciudad que está sobre un monte, que todos la ven, que todos la pueden ver. Los discípulos son una luz en el mundo. Y hermanos, yo creo que debemos tomar estos versículos como aliento, hermanos, de que la iglesia no debe esconderse, la iglesia no debe retroceder, la iglesia no debe tomar esta postura de protección ante el mundo que nos rodea, sino una postura ofensiva. La iglesia, hermanos, debe tomar una postura donde deba exhibirse ante el mundo. Porque si algo, hermanos, está pasando en el mundo, si algo está pasando en los medios, es que la gente está buscando la verdad. La gente está buscando la verdad, tal vez en los lugares equivocados, pero está buscando la verdad. Debemos aprovechar esas oportunidades. Si usted se acerca a un joven y le quiere dar a leer, probablemente no le va a responder muy bien, porque los jóvenes de hoy, casi la mayoría no son de leer un libro. Pero usted póngales un video en YouTube y se pueden pasar una hora en Facebook o en YouTube. ¿Por qué no aprovechar esos espacios? ¿Por qué no aprovechar esas oportunidades para poder hacer algo? Este es un ejemplo, hermanos. Yo creo que hay muchas cosas, hay muchos campos misioneros que tal vez no hemos identificado en nuestra sociedad o nuestra cultura. Y muchos de esos campos, hermanos, tienen que ver con nuestro corazón, que Dios ha puesto en nuestro corazón. Quiero llevarle unos versículos donde habla de Pablo. Son unos versículos muy conocidos. Bueno, hermanos, pongo aquí unos ejemplos de campo misionero. Hermano, piense en estos como campos misioneros. La comunidad homosexual. La comunidad de hermanos homosexual podría ser un campo misionero para alguien. Por supuesto. Y a lo mejor como iglesia como que no habíamos pensado de esa forma, no, la comunidad homosexual como un campo misionero. ¿A qué misionero vamos a mandar ahí? ¿Quién le gustaría ser misionero allá? El hermano Moy está trabajando. Los católicos, los manteles, los profesionistas, los trabajadores, los estudiantes, los deportistas. Hermanos, hay tantas misioneros en nuestra edad. Tal vez, sinceramente, hermanos, a veces cuando hace la invitación a hacerlos, o la a lo mejor no está ese deseo de ir, porque a lo mejor no se identifica tanto, pero ¿con cuáles campos misioneros, hermanos, de su ciudad se identifica usted? ¿Con cuáles campos misioneros se identifica? Y a lo mejor, hermano, usted descubre que Dios lo está llamando para trabajar en esos campos misioneros aquí en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Brenda y Miguel me compartían el otro día que Dios ha puesto en ellos un deseo de poder más adelante ofrecer becas a estudiantes que no tienen los recursos. Y eso Dios se los puso en su corazón por cosas que ellos han pasado, por cosas que ellos han vivido. Y hermanos, hay tantas cosas que como iglesia nosotros podemos hacer, pero que a veces como que limitamos la creatividad de Dios o lo que Dios quiere hacer en el mundo. Ok, el versículo es 1 Corintios 9, del 19 al 23. 1 Corintios 9, del 19 al 23. Yo sí quiero que lo leamos todos juntos. 1 Corintios 9, del 19 al 23. Si lo encuentra, diga, ya lo encontré.
Vamos a leerlo todos juntos. La palabra de Dios dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hermanos, es interesante lo que está diciendo Pablo. Y obviamente, aunque algunos lo han dicho, Pablo no está diciendo, hermanos, que él ha comprometido sus valores, que él ha comprometido su doctrina, su teología, por hacerse a los débiles como débiles. Lo que Pablo, hermanos, está diciendo es que él, hermanos, se ha buscado identificar con cada grupo de personas. Él ha buscado identificarse con ellos, obviamente nunca comprometiendo el mensaje del Evangelio, porque su propósito dice ahí, porque mi propósito es salvar las almas. Y obviamente si Pablo comprometiera el mensaje o comprometiera su doctrina, no cumpliría este propósito. Pablo no estaba haciendo esto, hermanos, para ganar reconocimiento ante las personas. Pablo no estaba haciendo esto para ganar algo para él mismo. Él lo estaba haciendo con el propósito de compartir el mensaje del Evangelio de una manera más eficaz. Lo que sí Pablo está diciendo, hermanos, es que él ha buscado identificarse con esas personas y ha buscado que esas personas se identifiquen con él. Y lo que Pablo ha buscado, hermanos, es crear esos puentes en los que él pueda transmitir el mensaje del Evangelio. Y si nosotros, hermanos, como iglesia nos preguntamos, ¿qué hemos hecho nosotros para identificarnos con las personas? ¿Qué hemos hecho nosotros para crear esos puentes de relación donde la persona nos permita compartirle el Evangelio de una manera más personal, de una manera que las personas pueden ver? Pablo, hermanos, está diciendo, es que él era sensible a las necesidades de cada grupo de personas. Pablo era bien sensible y él buscaba, hermanos, hacer todo esto con tal de que él dice copartícipe del Evangelio, como si el Evangelio fuera algo trabajado con él. Y Pablo dice, yo no le dejo todo el trabajo al Evangelio, yo pongo también de mi parte, pongo de mi persona, pongo de mi esfuerzo, pongo de mi inteligencia. A veces como cristianos nos falta ser creativos, nos falta ser sabios para poder compartir con una persona. Piensen en esto, hermanos, ¿cuántas veces hemos llegado a la casa de una persona cuando estamos en una campaña evangelística, tocando puerta por puerta? ¿Cuántas veces hemos llegado a la casa de una persona queriéndole compartir el Evangelio y llegamos y, hola, mucho gusto, me gustaría compartirle algo, y comenzamos a hablar? Pero ¿cuántas veces, hermanos, nosotros damos un tiempo para escuchar a la persona? ¿Por qué la persona debería escucharnos? ¿Solamente porque traemos una Biblia, porque traemos un folleto, porque traemos la verdad? La persona no sabe que nosotros traemos la verdad. A veces, hermanos, tenemos que ganarnos el respeto de las personas. A veces tenemos que ganarnos el derecho a ser escuchados. Es interesante, hermanos, aunque en nuestro corazón pueda haber una preocupación sincera, tal vez la persona no lo sienta como una preocupación sincera. La persona a lo mejor lo siente como un ataque. Oye, vienes a mi casa y me preguntas y me cuestionas y me dices, pero no me escuchas y no eres sensible a mis necesidades. Y a veces se nos falta, hermanos. Y Pablo lo que está diciendo es que él buscaba identificarse con las personas. Dice, a los que son sin ley, como si yo anduviera sin ley, aunque no estoy sin ley, dice Pablo. O sea, él buscó identificarse y de esa manera comprender cómo pensaban esas personas sin ley, cuáles eran sus ideas, qué era lo que los movía, qué era lo que pensaban y cuáles eran sus necesidades. Y una vez que Pablo comprendía cómo pensaban estas personas, Pablo entonces tenía, hermanos, un escenario para compartir de una manera eficaz el Evangelio, de una manera que las personas lo pudieran entender. Imaginen, hermanos, cuántas personas llegan de visita a nuestra iglesia y a veces nosotros como iglesia, los directores de culto, los que dirigimos, usamos un lenguaje religioso. Digamos, bueno, personas en realidad no se entienden lo que estamos haciendo en la iglesia. Es importante tener una perspectiva, hermanos, de qué es lo que otras personas están sintiendo. Y eso tiene que ver con el corazón
hermano. Lo que Dios puso en el corazón es una herramienta misionera porque nos permite identificarnos con otras personas. ¿Cuántas personas aquí le van a la América? Y eso ya lo identifica con otras personas. Si el América gana un campeonato, usted se va a ir al malecón y va a encontrar a muchas personas que le van a la América. Y a lo mejor es una forma de hacer puentes con alguien. ¿Cuántas personas le van a las Chivas? Dios tenga misericordia de ustedes, hermano. Es cierto. Todos Nesa. Hermano, Dios ha puesto sueño en nuestro corazón. A algunos hermanos les gusta lo que significa, a algunos les gusta construir, lo que se refiere a construir, a crear algo, a hacer algo. A otros les gusta a otros gusta inventar, a otros les gusta organizar, a otros les gusta planear, a otros les gusta solamente pensar. A lo mejor Nani es más lógica y matemática, y a Sarita le gusta a lo mejor trabajar más con los trazos y las telas y coser y todo eso. Coser, diría Sarita, ¿no? Coser, es que así le dice. Y cada uno de nosotros, hermanos, es diferente. Y es importante, hermanos, que nosotros comprendamos que esas diferencias son importantes y que los gustos que Dios ha puesto en nuestro corazón son importantes y que los deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón son importantes y que podamos, junto a los dones espirituales, que son las dos cosas que hemos visto, junto a los dones espirituales, poder comprender el asunto de Dios, poder estar viendo a dónde Dios está dirigiendo a ministrar, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra misión. Todos estamos en misión, tal mismo Juan va a conocer, pero todos hermanos estamos en misión. Dios les ha dado a ellos un llamado muy especial, a todos nosotros Dios nos ha dado un llamado muy especial. Lo importante es que todos nosotros lo reconozcamos y lo comencemos a vivir. Hay personas a puesto a su alrededor, hay personas que se fijan, personas que pensar, es lo que gusta, era que le hermana Rosy, a la hermana le gusta tejer y de hecho un tiempo estuvo también aquí con un ministerio, ¿no? Otra cosa, correr. Con los jóvenes platicamos, ¿no? De los jóvenes, sí, que son personas que se han juntado con el propósito de correr. Yo le decía a Abigail, a ver Abigail, ¿tú crees que Dios te puede usar un día para juntar un grupo de personas a la bicicleta? Que a lo mejor sean una iglesia bicicletera, que se junten todos los domingos a hacer un recorrido en bicicleta. Al final de ese recorrido a lo mejor llegan a un lugar, se sienten todos juntos y adoren a Dios, compartan la palabra, canten juntos. Dios nos ha dado deseos, hermanos, y aficiones y pasiones. Creo que es importante que escuchemos. Otra pregunta, hermanos, que nos podemos hacer es: ¿a qué personas nos gusta servir? ¿Con qué personas nos identificamos y a qué personas nos gusta servir? ¿Alguien quisiera compartir a qué personas les gusta servir o con quiénes les gusta trabajar más? Aunque sea. ¿Qué trabajar con niños? Me gusta con adolescentes. Nadie. ¿A quién, hermanos, le gustaría trabajar con profesionistas? Es decir, comenzar a lo mejor un ministerio con profesionistas, con un proyecto. ¿Nadie se siente identificado con eso? ¿A Miguel? Bueno, hermanos, es una pregunta que nos podemos hacer: ¿con qué personas nos identificamos más y a qué necesidades somos más sensibles? Y otras preguntas, hermanos, ¿qué voz nos gusta trabajar? Lo que mueve. Es la palabra que más nos mueve. Como podemos llegar a la iglesia y a lo mejor podemos ser bien sensibles a que algo no se está haciendo bien y podemos llegar a criticar, y a lo mejor lo que Dios está diciendo es: comience a hacer algo para solucionar esa necesidad. Hay personas que son bien sensibles, que son bien optimistas, ¿no? Ven una situación y no, todo va a salir bien, Dios va a proveer,
Y Dios va a hacer esto, y podemos hacer esto, y podemos hacer aquello, y siempre están pensando en grande, ¿no? No, que podemos contratar el estadio, rentarlo, y no sé qué, llenarlo y todo, ¿no? Y hay personas que son como que más realistas, no iba a decir pesimistas, pero sí, son como que más realistas, ¿no? Personas que siempre ven el negrito en el arroz, ¿no? Personas que siempre ven lo que puede salir mal. No, es que vamos a hacer esa actividad. Oye, pero ¿has pensado que tal vez no vengan todos estos? ¿O has pensado que tal persona te puede quedar mal? ¿O has pensado que a lo mejor no te alcanza? ¿O has pensado que a lo mejor el tiempo no es suficiente? Y no se trata, hermanos, de escoger entre uno y otro, sino que se trata de, como decía al principio, de tener una perspectiva completa. Dios nos ha dado perspectivas diferentes. Y a lo mejor lo que opina el optimista se puede juntar con lo que opina el realista y hacer un plan que pueda al final abarcar esas dos áreas, ¿no? ¿Sí me expliqué, hermano? El corazón, hermanos, es bien importante. Y yo creo que no podemos descuidar esa área que Dios nos ha dado, con la que nos identificamos con otras personas, no solamente aquí en la iglesia, sino también en el mundo. Yo creo, hermanos, que como iglesia tenemos que comenzar a hacernos preguntas acerca del mundo que nos rodea, acerca de cuáles son sus verdaderas necesidades y cómo podemos nosotros satisfacerlas. Como iglesia, hermanos, comenzar a preguntarnos qué campos misioneros tenemos aquí en la ciudad. Porque a lo mejor cuando pensamos en campos misioneros estamos pensando en Loreto o estamos pensando en San Antonio, que puede ser lugares a los que Dios nos mande. Si Dios nos ha puesto como primera iglesia bautista en La Paz, yo creo que es lógico pensar, hermanos, qué campos misioneros Dios nos quiere para trabajar aquí. Y yo creo que eso solamente lo vamos a descubrir cuando las personas que se identifican con esos campos misioneros comiencen a ver las necesidades y comiencen a decir a la iglesia: hermanos, yo he visto que hay esta necesidad en tal colonia, o yo he visto que hay esta necesidad en tal grupo de personas, y que esas personas que son movidas por Dios en su misión comiencen también a mover a la iglesia, a partir su visión, y que la iglesia pueda comenzar a tener esa perspectiva de qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra ciudad, qué es lo que Dios, hermanos, quiere hacer de todos los cambios sociales que hemos visto, que Dios quiere hacer, hermanos, en medio de todas las problemáticas. En la tarde platicaba con el señor que está trabajando en la casa, no el Señor Jesús, sino Juan, el albañil, y él me decía, y hablamos acerca de los matrimonios, y usted se puede dar cuenta, hermano, que cada vez los matrimonios, que hay más divorcios, que hay menos matrimonios, que hay más uniones libres, y eso es un campo. Eso, hermanos, podríamos considerarlo nosotros como una amenaza a la institución matrimonial que Dios estableció, y verlo como algo malo y tal vez no hacer nada al respecto. Pero tal vez Dios pone en el corazón de alguna persona aquí comenzar a hacer algo, comenzar a ver eso como un campo misionero y poder comenzar a trabajar con personas que estén pasando por dificultades y poder comenzar, hermanos, a hacer una ciudad asentada en un monte y que la gente nos pueda ver y que la gente pueda encontrar una respuesta. Qué impresionante, hermanos, que en vez de ser una iglesia que dice aquellos que trastornan el mundo entero allá afuera ya están llegando aquí, que esta sociedad pueda ser una sociedad que diga: la primera iglesia bautista, aquellos que trastornan el mundo entero ya están aquí. ¿No le gustaría eso, hermano? Y yo creo que solamente eso va a pasar cuando cada uno de nosotros crea que estamos en misión, y que cuando comencemos a identificar esos campos y comencemos a hacer algo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la manera en la que tú nos mueves, Señor, y te damos gracias por todas las cosas que has puesto en nuestro corazón, que se convierten en nosotros en un deseo por hacer algo, en un deseo por servir, un deseo por ministrar, un deseo, Señor, por encontrar soluciones a las necesidades de otras personas. Te quiero pedir en esta noche de manera muy especial que nos convenzas a todos nosotros de que todos somos misioneros, de que tú nos has puesto en esta iglesia, en esta ciudad, en este tiempo, con una misión bien específica. Que no hagamos oídos sordos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros. Que seamos sensibles a las necesidades del mundo. Que a través de los gustos que tú nos has dado, Señor, de los deseos que has puesto en nuestro corazón, que podamos identificarnos, Señor, con las personas allá afuera. Y que identificándonos, Señor, podamos comprender de una manera más cercana a sus necesidades espirituales, físicas y emocionales, y que de esa manera, Señor, como decía Pablo, nosotros podamos ser copartícipes del Evangelio, siendo, Señor, también nosotros
un medio para que ellos conozcan, Señor, la verdad, para que ellos te conozcan a ti. Que nuestra meta, Señor, no sea que las personas simplemente vengan a la iglesia. Que nuestra meta, Señor, sea que las personas tengan un encuentro real contigo, Señor, que transforme sus vidas. Enséñanos, Señor, a cómo utilizar todo lo que tú nos has dado, Señor, para tu reino. Enséñanos, Señor, a ser creativos, a ser abiertos, Señor, a poder ver las oportunidades de ministrar y de servir. No permitas que seamos ciegos, Señor. No permitas que seamos insensibles al mundo que nos rodea. No permitas, Señor, que tomemos la iglesia como un refugio del mundo, sino que como iglesia seamos un refugio para las personas que vienen del mundo. Cámbianos, Señor, transfórmanos. Transforma nuestra manera de vivir como iglesia, Señor, y que podamos llegar a ser la iglesia que tú pensaste, Señor, que fuéramos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, los anuncios, como ya lo sabemos, hermanos, esta noche tenemos vigilia. Vamos a comenzar a las 9:30. Vamos a comenzar a orar. Pues obviamente mañana no va a haber oración. Mañana un grupo de jóvenes salimos al Conajeva, así que estén orando por nosotros mucho. Estoy orando por mi tío Armando también, que va a ser el que va a conducir la camioneta. El domingo, hermanos, a las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical, a las 12:15 el culto de adoración, a las 7 de la tarde también el culto de adoración. Hermanos, Tabachine ya se está reuniendo también a las 10 de la mañana con la escuela dominical, una meditación, y también a las 7 de la tarde ellos están teniendo su culto de oración. Me está llegando un Twitter. Bueno, aquí dice: pedir a la iglesia latas medianas como de lote, vacías, sí, latas vacías, medianas, radiografías, tubitos del rollo de papel, candes, tapitas de refresco y de catsup. Hermanos, si usted tiene refrescos, si quiere tráigalo y yo me encargo de vaciarlos y de dar las tapitas. Ok, latas medianas como de lote, radiografías, tubitos de rollo de papel, cajas grandes y tapitas de refresco y de catsup. Hermanos, el miércoles tenemos la oración y el viernes a las 8 tenemos estudio bíblico. Al finalizar, hermanos, culto va a haber venta de hot dogs, así que los que gusten, ahí, hermanos, se pueden acercar y pueden comprar y comer y beber, que mañana no. Hermanos, pues estemos orando como iglesia, estemos al pendiente, hermanos, de lo que Dios quiere hacer. No sé si me pasa algún anuncio importante. ¿Nada? ¿Seguros? Hermana. Sí, hermanos, los jóvenes que van al Conajeva se quedan al final del culto. Es importantísimo porque ya mañana nos vamos. Hermanos, sí nos gustaría reconocer a las personas que nos visitan. No he visto a nadie, hermano, pero si usted ve a alguien que nos visite. Bueno, sí, cierto. Es que están ahí enfrente. Ok. Pónganse de pie todas y se presentan. Y Ale, que no se quiso parar. Y bueno, ahí tenemos también a nuestros hermanos, a Groel, los abuelitos de Sarita. Hermanos, Dios los bendiga, qué bueno que están aquí con nosotros. Bienvenidos, hermanos. Bueno, ¿cómo le dice la iglesia a nuestras visitas? Bienvenidos. Bueno, hermanos, vamos a recoger también los diezmos y las ofrendas. Vamos a repetir el texto que se encuentra en 2 Corintios 9, 7 y 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
Estemos orando también, hermanos, por todos nuestros hermanos que están fuera. Pues Diana anda para la convención. También nuestro hermano Sigfredo, Habacuc y su familia también van a salir. ¿Sí, no? En agosto van a salir. Oremos, hermanos, por todos aquellos que van a salir de vacaciones también. Hermano Moy. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar por las ofrendas y para despedirnos. Señor, gracias por estos momentos, Padre. Permítenos, Señor, que como iglesia podamos experimentar tu presencia, Señor, cada vez que nos juntamos. Que podamos hacer, Señor, las cosas de una manera en que en verdad sintamos, Señor, que estamos conectándonos contigo, Señor, que tú nos estás hablando, Padre. Enséñanos, Señor, cómo ser tu cuerpo, Padre. Permite que seamos esos discípulos que transforman al mundo, Señor. Permite que seamos una iglesia que va hacia adelante, Señor, que marca el paso. Que nos bendiga, que nos lleves con bendición y que tu Espíritu Santo siga transformándonos, Señor, de una manera en la que vamos a ser transformados cada vez más a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, recuerda el peso misionero.